desarrollar la clase del día de hoy. Es una clase que no es muy extensa. Vamos a hablar de básicamente anatomía interna de las piezas dentarias, ¿no? Es bien importante, como ustedes saben, que conozcan de la anatomía de las piezas dentarias porque es nuestro campo de acción, sobre todo la parte interna, ¿no? No se desmerece el hecho de conocer la parte externa, pero la parte interna y las diferentes variaciones que presentan las diferentes piezas que tenemos en la cavidad muchas veces significan la gran complejidad que puede sucederse cuando hacemos nosotros un tratamiento endodóntico. Entonces, por favor, les pido mucha atención, interrúmpanme cuando lo consideren necesario y háganme las preguntas que crean conveniente al final de la clase. Miren, utilizar la expresión fracaso endodóntico muchas veces se debe a que el operador desconoce justamente sobre anatomía externa e interna de las piezas dentarias. Si el profesional que va a hacer una endodoncia no conoce de la anatomía externa o interna, es evidente que no va a ser un buen tratamiento endodóntico. No va a saber. Miren, creo que yo ya les he comentado que cuando hacemos un tratamiento endodóntico en el paciente, en un mundo ideal, la pieza tiene una anatomía más o menos externa, hablando externamente, tiene una anatomía más o menos completa. De repente, en el lado mesial o en oclusal, está bien, digamos, posicionada la lesión cariosa, entonces topográficamente nos da una idea bien clara de la anatomía externa en un mundo ideal, pero en la realidad la pieza generalmente va a venir destrozada. Y esa topografía que tenemos en nuestra mente, porque conocemos de la anatomía de la pieza dentaria, al estar en nuestra cabecita la vamos a llevar al escenario, a ese escenario, ¿no? De una pieza destrozada. Entonces, tienes que más o menos tú usar toda esa habilidad, la inteligencia de la que estamos dotados para entender en qué lugar de esa pieza nosotros vamos a ingresar justamente para no desviar nuestro instrumento, ya sea hacia mesial, distal, furca o el piso, ¿no? Entonces, conocer de la anatomía interna y externa de las piezas dentarias es de suma importancia. Antes de aprender cualquier técnica endodóntica, este conocimiento preciso de la cámara pulpar y conducto radicular es realmente un principio fundamental, ¿no? Por ejemplo, todos ustedes deben de saber que todas las piezas tienen una cámara y conductos, pero que en los anteriores, en las piezas anteriores, no hay piso de cámara, porque generalmente esta cámara pulpar se continúa con el conducto radicular. Ese es un conocimiento elemental y básico para aquel que va a hacer un tratamiento endodóntico. La importancia de conocer la anatomía interna es que uno crea, mira, un mapa, una imagen tridimensional de la cavidad y entrada del conducto en su cabecita, ¿no? Que muchas veces no es posible ver. Ahí radica la importancia, porque como les dije, las piezas van a llegar dañadas, maltratadas, rotas, con lesiones muy amplias, con restauraciones viejas, rotas, fracturadas, con un color totalmente alterado. Entonces hay que conocer de esta anatomía. El examen radiográfico, evidentemente, es de mucha gran ayuda, es de gran ayuda, ¿no? Pero al ser una imagen bidimensional de la zona, digamos, no es de mucha ayuda cuando uno no conoce la anatomía de las piezas dentarias. Pero cuando uno tiene conocimiento preciso de esta anatomía, obviamente esta radiografía pues es de una ayuda extraordinaria.
La cavidad pulpar es un espacio localizado en el interior del diente, ocupado por una pulpa que limita en toda su extensión por la dentina, excepto en la zona del foramen, porque está el conducto cementario, ¿no? En los 2 últimos milímetros del conducto radicular se encuentra el conducto cementario. El resto es el conducto dentinario. Topográficamente esta cavidad se divide en 2 porciones, ¿no? Cámara pulpar y conducto radicular. La cámara pulpar es una pared oclusal, también llamada incisal o techo. Presenta surcos y lóbulos en desarrollo que son cuernos pulpares, ¿no? La cámara pulpar, jóvenes, digamos que adopta la forma de la pieza dental, ¿no? Si tiene cúspides, tiene cuernitos. Tiene un techo que generalmente es como si fuera invaginado, ¿no? No es recto. Tiene paredes, obviamente, como las piezas mesial, distal, etc. Miren, tiene una pared cervical o piso en las posteriores. ¿Ah? Se ha observado que con frecuencia en su parte media hay una superficie convexa lisa y pulida que presenta nichos en forma cónica que corresponden a la entrada del conducto, encontrándose unas líneas demarcatorias denominadas rastrum canalium. Cuando ustedes no dañan el piso, pero hacen exéresis de toda la pulpa, a nivel de la cámara pulpar, se observa con mucha claridad ese rastrum canalium, que es un rastro que deja, digamos, la formación hacia la entrada de los conductos. Tiene también una pared mesial, distal, vestibular y lingual. La pared mesial de las molares tienden a ser convexas, dificultando la ubicación de los canales. Esta característica en las molares, no en esta premolar, en las molares, es debido a la gran robustez de la corona, ¿no? Entonces, esas consideraciones también las tienen que tener. El conducto radicular, en cambio, mantiene la forma de la raíz con algunas variantes, principalmente debido a la formación de la dentina secundaria. Para un mejor estudio se divide en 3 partes, cervical, medio y apical, que creo que todos sabemos. Eso es para un estudio didáctico, pero ahorita vamos a, ya no los mareo. El conducto radicular biológicamente, este se va a dividir en un conducto dentinario y un conducto cementario que alberga al muñón pulpar, ¿no? El conducto dentinario es el campo de acción del endodoncista, ¿no? El conducto cementario alberga el muñón pulpar y limita con el límite CDC y el foramen. Está entre el foramen y el límite CDC. Como ya sabemos, y lo hemos visto en varias clases y también en varias exposiciones, hemos visto que el conducto radicular presenta todo un sistema de conductos, ¿no? Si bien es cierto, trabajamos sobre el conducto principal, representa todo un sistema de conductos, prácticamente un enmarañado, en muchos casos, casi como una tela de araña. Entonces, es una de las razones por las que todavía el tratamiento endodóntico, para el tratamiento endodóntico no podemos, después, ¿no? Post tratamiento no podemos asegurar que el tratamiento es 100% exitoso, ¿no? Es una de las razones. Estos conductos, al presentar este sistema de conductos, es importante, muy importante saber que tenemos un conducto principal que es sobre el que hacemos el tratamiento endodóntico. Pero además tenemos un conducto cabo interradicular que va desde la cámara hacia la furca. Un lateral o adventicio, ¿no? Estos son conductos que están generalmente en la porción media cervical, colateral o bifurcado, ¿no? Antes el cuarto conducto de la molar se consideraba un colateral o bifurcado, pero ya los estudios de investigación han determinado que es un cuarto conducto principal, ¿no?
Los interconductos, mira, conductos que comunican justamente cuando hay doble conducto. Los accesorios que están en la porción apical y los delta apical que están en la porción más apical todavía, ¿no? Y que se presentan generalmente en ramillete. Los secundarios, que se diferencian de los accesorios, porque los accesorios generalmente se bifurcan y siempre, por eso se denomina así accesorios, porque aparece uno bifurcado en más de uno. En cambio, el secundario generalmente aparece único, también en la porción apical. El recurrente que sale del canal principal y vuelve a entrar al canal principal, digamos que más hacia apical, ¿no? Y el reticular que está entre el principal y el recurrente. Es así como ustedes, si nosotros observamos una pieza con diafanización, que es un evento, una forma muy interesante, que se ha encontrado ya hace muchos años, una forma muy interesante de ver justamente el sistema de canales, pues miren todo lo que observamos. A ver. Vamos a ver la anatomía externa e interna de cada pieza dentaria. Esta clase, como saben, está grabada, la pueden encontrar, la pueden volver a revisar para que ustedes puedan desarrollar en óptimas condiciones y mejor su práctica, su examen práctico o su práctica, ¿no? En endodoncia. Miren, el incisivo central, la cámara de se presenta como un espacio achatado en sentido vestíbulo lingual y ensanchado en sentido mesiodistal, ¿no? Es plano en sentido vestíbulo palatino y es ancho en sentido mesiodistal. El conducto radicular generalmente es único, como hemos podido ver, ¿no? Como hemos podido ver, y en su última porción presenta una discreta desviación hacia distal. Generalmente este conducto se considera recto. Su longitud promedio es de 21 milímetros. Promedio no significa que mide 21 milímetros, sino es su longitud promedio, siendo su máxima longitud de 28 milímetros y la mínima de 18 milímetros. Va a depender de la raza, el tamaño de la persona, obviamente el tamaño de los dientes, etcétera, etcétera. Los incisivos centrales superiores tienen un hombro palatino interno a la altura del cíngulo. Sí, aquí miren, a la altura del cíngulo. Internamente cuando hacemos el acceso hay un hombrito acá, interno, ¿no? Esta particularidad más la inclinación de la pieza provoca que muchas veces se provoque una perforación al momento de realizar el acceso. Sí, o sea, el operador ingresa en una inclinación de 45 y justamente al ver esta protuberancia interna sigue avanzando, avanzando y ¡pum!, perfora este nivel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se ingresa, se siente el vacío y se gira la fresa perpendicular al eje, porque todos sabemos que el incisivo se presenta con una inclinación, o sea, por las fuerzas axiales, el incisivo no se presenta pues recto en la arcada, ¿no? Sino tiene una inclinación hacia vestibular, como justamente como se ve acá en esta figura, ¿no? O sea, hay que considerar eso. Como ven, no solamente es la anatomía externa o interna, sino también la ubicación de la pieza dentro de la arcada. En este caso, con los incisivos, es más notoria esta inclinación que con los laterales y los caninos. Y lo mismo pasa con los premolares inferiores, que o sea, pareciera que estuviera inclinado hacia el lingual, cuando en realidad es la anatomía de la protuberancia, de lo protuberante que es la cara vestibular de ese premolar. Entonces diera la impresión de que está ligeramente inclinado hacia el lingual y cuando el operador ingresa, pues hace una perforación hacia vestibular. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esa característica. El incisivo lateral
Tiene una cámara pulpar muy parecida a la del incisivo superior, a la del incisivo central, solo que es más pequeña. El conducto radicular es único y cónico. A la altura del cuello presenta un achatamiento en sentido vestíbulo lingual. No, acá. A la altura del tercio apical tiende a curvarse. En la mayoría de los casos, el incisivo lateral superior tiene curvatura a nivel apical. Y esta curvatura se dirige no solo hacia distal, sino también hacia palatino. Es una de las situaciones que hacen que el tratamiento endodóntico sea realmente complejo. En esta pieza, su longitud promedio es de 23 milímetros y su longitud máxima es de 29 milímetros. Su longitud mínima de 18 milímetros. El incisivo lateral superior presenta una pronunciada curvatura principalmente en su porción apical, dice, razón por la que la radiografía muestra una raíz recta. O sea, si nosotros tomamos, miren la curvatura de esta pieza y miren la radiografía. Como la radiografía es bidimensional, no copia esta curvatura, ¿no? Y nos muestra una raíz recta. Entonces, para ver esta curvatura, simplemente le damos un poquito de angulación a la toma, ya sea a distal o a mesial, se recomienda a distal para que se pueda observar un poquito mejor la curvatura que presenta estos laterales. Cuando tomen una radiografía en un lateral superior, no se confíen de esto. Las posibilidades de que un lateral superior se presente recto es mínimo. Siempre hay que darle una angulación a la toma radiográfica que generalmente la hacemos ortorradial, ¿no? Canino superior. La cámara pulpar es amplia con mayor diámetro en sentido vestíbulo lingual, principalmente en su unión con el conducto. Presenta una concavidad muy acentuada en el techo, ¿no? Presenta un conducto radicular ancho, casi siempre recto y es considerado el diente más largo. En mi opinión, es uno de los más sencillos de trabajar, sobre todo el canino inferior, porque la visibilidad de este, en toda su extensión, tanto vestibular como palatina, hace extraordinario, digamos, la facilidad con la que se trabaja. El inferior. El superior, bueno, hay que tener visión indirecta, pero igual, dadas las condiciones de su anatomía, es sencillo de trabajar. Es un diente muy robusto, muy fuerte, muy resistente. Su longitud promedio es de 26 milímetros, su longitud máxima de 33, su longitud mínima de 20. En la gran mayoría, el hombro palatino puede estar presente, dificultando la visibilidad y libre acceso al conducto. La porción apical de la raíz presenta una curvatura hacia distal o vestibular. Pero en el gran porcentaje de casos, es hacia distal, ¿no? Es la mayor proporción. El primer premolar superior. La cámara pulpar presenta forma ovalada, irregular, achatada en sentido mesio-distal y ancha en sentido vestíbulo palatino. El techo presenta dos convexidades, siendo la vestibular la más pronunciada. El conducto radicular puede tener o no dos raíces. ¿Ya? Es frecuente que tenga dos conductos, siendo el vestibular el de mejor acceso. Cuando tiene una sola raíz puede presentar un septum dentinario que determina la presencia de dos conductos, lo que sucede en el 96% de los casos. Los conductos son bastante achatados en sentido mesio-distal, ¿no? Sentido mesio-distal son bastante achatados, es plano en sentido mesio-distal, ¿no? Pero es amplio, ancho en sentido vestíbulo-palatino. Por eso el acceso cameral es oval, siempre respetando la pared mesial y la pared distal, siempre, ¿no? Porque son zonas realmente de riesgo en las premolares. Su longitud promedio es de 21 milímetros, su longitud máxima de 25, su longitud mínima de 17. La principal complicación es lo delgado de sus paredes mesial y distal por el achatamiento y la dificultad de visualizarlos en la radiografía. Por lo que indicamos la mesio-distoangulación de la toma. Claro, indicamos
mesio o distoangulación de la toma. El porcentaje de posibilidades de que tenga dos conductos es altísimo. ¿Cómo es la presentación de estos dos conductos? Ahí radica la variación. Muchas veces está, como se ve en la figura, dos raíces y dos conductos. Otras veces tiene la raíz fusionada, pero la presencia de dos conductos por la presencia de un septo. Muchas veces tiene la raíz fusionada y un solo conducto hasta el tercio medio, separándose hacia apical a partir del tercio medio. Otras veces, cuando la raíz está fusionada, tiene los canales separados hasta la porción media y unificados hacia la porción distal. Perdón, hacia la porción apical. Entonces, incluso hay literaturas que indican que la frecuencia con que se presentan tres conductos también es alta. Entonces, a tener en cuenta la anatomía de este primer premolar superior. Segundo premolar superior. La cámara pulpar presenta las mismas características que el primer premolar, ¿no? Achatado en sentido mesio distal, ensanchado en sentido vestíbulo palatino. Tener en cuenta que para el acceso cameral la forma es oval, respetando siempre la pared mesial y distal. De acuerdo a Grossman, este diente se presenta de un 55 a 60% con un único conducto, achatado en sentido mesio-distal. En algunos casos se puede presentar un septum que separa dos conductos que pueden estar separados hasta el final o unirse en el tercio apical, ¿no? Como acá. Importante una toma radiográfica con angulación para poder observar si tenemos o no la presencia de un doble conducto. A veces este diente puede presentar tres raíces con tres conductos, siendo dos de ellos vestibular y uno de ellos palatino, ¿no? La variación de los premolares, tanto primer premolar como segundo premolar, es diversa. Y el porcentaje, miren, de posibilidades de presentar un único conducto es alto, pero todavía queda un 40% de posibilidades de que presente un doble conducto. Entonces, siempre a tener en cuenta esta característica, ¿no? El primer molar superior presenta una corona tetracuspidia, ¿no? Presentando incluso el tubérculo, el famoso tubérculo de Carabelli. La cámara pulpar está alargada en sentido vestíbulo palatino, de forma convexa y trapezoidal, miren. Presenta tres raíces, dos vestibulares y una palatina, pudiendo presentar tres conductos en un 30% y cuatro en un 70%. Es protocolo para la primera molar superior que existe realmente un cuarto conducto en su anatomía. Entonces, luego de trabajar los tres conductos habituales, que son la palatina, la vestíbulo mesial y la vestíbulo distal, siempre buscamos el cuarto conducto que se encuentra entre vestibular y palatino, presentando una longitud promedio de 21 milímetros, una longitud máxima de 25 milímetros y una longitud mínima de 18 milímetros. Su raíz disto-vestibular tiene forma cónica, mientras que la palatina es la más voluminosa, también de forma cónica, siendo la mesial vestibular la más estrecha y la que mayor curvatura tiende a presentar. La existencia del tubérculo de Carabelli en esta pieza puede determinar la presencia de otra convexidad en el lado lingual. Su rastrum canalium son surcos nítidos en un 50% que intercomunican la entrada de los conductos. En el primer molar superior se presentan tres raíces separadas en un 100%, con un alto porcentaje de posibilidades de que existan cuatro conductos, que serían uno palatino lingual, uno distal y dos vestibulares. Claro que sí. La proximidad de las raíces al seno maxilar constituye una dificultad al momento de realizar el tratamiento para endodontia. El segundo molar. La cámara pulpar morfológicamente similar al primer molar.
La única diferencia es que esta está más achatada en sentido mesio-distal. El segundo molar superior, en más del 50%, presenta sus raíces separadas. El otro 50%, o sea, mitad y mitad, se fusiona. Su raíz palatina puede presentar acentuada curvatura hacia vestibular. Su longitud promedio es de 21 milímetros, mientras que su longitud máxima de 27 y la mínima de 17. Debido al achatamiento de la cámara, la ubicación del conducto distovestibular es muy cercana a la del conducto mesiovestibular. En el 50% de los casos encontramos dos conductos en la mesiovestibular. No hablamos de las terceras molares, en este caso, porque una de las contraindicaciones de la endodoncia son las terceras molares, por la gran complejidad de su sistema de conductos. Básicamente por ello y por la ubicación de la pieza en la cavidad oral también. Pasamos a la arcada inferior. El incisivo central inferior, la cámara pulpar es amplia, achatada en sentido vestíbulo lingual, ¿no? Igual, es achatada en sentido vestíbulo lingual. ¿Ya? Observa. Un segundito, por favor. Ay, perdón. Ya, a ver, sigamos. Un ratito, por favor. A ver, les pido mil disculpas. Vamos a continuar con el maxilar inferior. El incisivo central inferior tiene la cámara pulpar amplia y achatada en sentido vestíbulo lingual, ¿no? En cuanto al conducto radicular, este presenta un acentuado achatamiento en sentido mesiolingual. En sentido vestíbulo lingual, este conducto es amplio, pudiendo presentar un septum de dentina que bifurque el conducto formando uno vestibular y otro lingual, uniéndose nuevamente para terminar en un único foramen. Miren, la posibilidad de que exista un otro conducto en los inferiores, en los incisivos inferiores es alta, debido justamente a este aplanamiento, ¿no? Generalmente hacemos el acceso y pensamos que trabajamos sobre un conducto vestibular, pero muchas veces, justamente porque ahí presenta
un aplanamiento bien marcado, es que este conducto se bifurca y tiene otro conducto hacia el lado lingual. Siempre buscar ese otro conducto hacia el lado lingual. Cuando hacen el acceso por palatino o por lingual, palatino-lingual, van a encontrarse con una protuberancia en esta parte, se van a encontrarse con el conducto rápido, pero hay que romper, hay que hacer el desgaste compensatorio a nivel de esta protuberancia interna, que está también a nivel del cíngulo, para poder encontrar el otro canal. Miren, como vemos acá en un corte transversal, vemos cómo hay presencia de un septum y por lo tanto separación de los conductos, que muchas veces está separado en la parte más cervical y se va uniendo de medio hacia apical. Y otras veces está bastante separado prácticamente hasta la porción apical. Entonces hay que tener mucho cuidado y tener en cuenta este detalle, ¿no? De la conformación anatómica de los incisivos centrales inferiores. Su longitud promedio es de 20 milímetros, la máxima de 27 y la mínima de 16. El lateral. La principal diferencia entre el incisivo central y lateral radica en la dirección del conducto. El incisivo lateral se dirige hacia distal. Por el achatamiento que presenta en sentido mesio-distal, la posibilidad de presentar dos conductos es de 20%. ¿No? Siempre la posibilidad está. Su longitud promedio es de 22 milímetros, la máxima de 29 y la mínima de 17. Una de las mayores complicaciones es que el operador no percibe la presencia de dos conductos con forámenes separados. Es importante detectar el hombro lingual y compensar su desgaste, ya que si no se hace, se podría ocultar la entrada del conducto lingual, ¿no? Una vez más les repito, muchas veces el acceso directo nos hace pensar que estamos en un único conducto lingual, sobre todo cuando no recordamos que la posibilidad de que exista un segundo conducto hacia lingual no es poca, ¿no? O sea, 20, 30% no es poco. Entonces hay que hacer el desgaste de este hombro que está a nivel del cíngulo, pero que se encuentra internamente para poder buscar este canal. Muchas veces pues no lo vamos a encontrar y otras veces sí, ¿no? El desgaste es mínimo, no es que desgastamos un montón, no es mínimo, porque el espacio en el que trabajamos es pequeñito. El canino inferior, su cámara es amplia, similar a la del canino superior. El canino inferior presenta generalmente un único conducto, aunque a veces puede tener dos raíces con dos conductos. La posibilidad es menor a 18. Su raíz es generalmente recta y a nivel del tercio del conducto se puede presentar irregular, ¿no? Pero eso no es tan relevante porque al momento de la instrumentación vamos a alisar esas paredes. Su longitud promedio es de 25 milímetros, la máxima es de 32 y la mínima de 19. Su acceso es suficientemente amplio y tiene buena visibilidad como para realizar un buen tratamiento. Tomar en cuenta la presencia del hombro apical. Siempre tomar en cuenta la presencia del hombro apical, ¿no? Está a nivel del cíngulo. Para mí es la pieza en cavidad oral que tiene mejor visibilidad y por lo tanto mejor acceso. No tendríamos forma de fallar en el acceso a nivel de esta pieza, ¿no? Las premolares inferiores. La cámara pulpar de los premolares inferiores son similares. Ambas presentan dos cúspides, una vestibular y otra lingual, siendo la vestibular la más pronunciada. La cara oclusal de las premolares está posicionada como dada vuelta hacia el lingual. Sí, miren, observen esta pequeña inclinación que tiene. Cuando ustedes lo ven en cavidad, pareciera que estuviera inclinada hacia el lingual. Entonces, cuando hacen el acceso cameral en esta pieza, se van así, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan siempre es que esta inclinación es una, ¿cómo se diría? O sea, realmente no se dirige hacia distal, solo es una percepción debido a la anatomía. Ustedes ingresan con su fresita, sienten el pequeño vacío o avanzan lo que consideran que, hasta donde consideran que puede estar la cámara, y luego giran su fresa en sentido perpendicular al eje de la pieza, ¿no? Para no hacer este movimiento hacia vestibular y
o adelgazar mucho esta pared o perforar y llegar hasta el otro extremo, ¿no? Tiene esta pequeña inclinación que es más marcada en la primera premolar superior, inferior, perdón. Presenta un único conducto achatado en sentido mesiodistal, pudiendo tener una bifurcación en el tercio apical. El segundo premolar es similar, pero más amplio. El primer premolar inferior tiene una longitud promedio de 21, una máxima de 26 y una mínima de 17. El segundo premolar tiene una longitud promedio de 22 milímetros, una máxima de 27 y una mínima de 17. La mayor complicación en estas piezas es la gran variación de la morfología del conducto, ¿no? Que puede presentarse separada, bifurcada, separada en medio, separada en cervical, unida en medio, bifurcada en apical, ¿no? O separada en cervical, unida en apical. Esa es la gran complejidad que tienen las premolares, tanto superiores como inferiores. No se olviden que su pared mesial y distal es delgada. Por lo tanto, el acceso es en sentido oval, que se dirige en sentido vestíbulo lingual, ¿no? La primera molar inferior, jóvenes, es una... Ay, perdón. Ay, perdón. Es una pieza, digamos, dentaria, que presenta una cámara más o menos cúbica, ¿no? Presenta tantas concavidades como cúspides, por lo tanto tiene 3 vestibulares y 2 linguales. La acentuada convexidad de esta pared mesial dificulta la ubicación de la entrada de este conducto. El piso se presenta en forma triangular, generalmente con el vértice hacia distal y la base hacia mesial. Es cierto, miren, esta pieza generalmente presenta 2 raíces o una raíz fusionada, pero siempre va a presentar un conducto distal y casi siempre, y 2 conductos mesiales, siendo la mesial la más estrecha, miren. ¿No? La mesial siempre es, la mesiovestibular es la más estrecha que la mesiolingual. El primer molar inferior presenta 2 raíces bien diferenciadas en el 70%. Tiene 3 conductos, 2 mesiales y una distal. La variable anatómica más común es la presencia de un cuarto conducto distolingual. Claro, eso hace que presente 2 mesiales y 2 distales, ¿no? Poco frecuente, pero puede presentarse. También he visto casos en los que hay un conducto mesial y uno distal, sobre todo en la segunda molar inferior. Los conductos distales se presentan amplios, redondos, rectos, mientras que los mesiales se presentan estrechos, achatados y largos, presentando una curvatura hacia distal en un 79%. Es decir, que los conductos de las primeras molares inferiores son curvos. Presenta una longitud promedio de 21 milímetros y una longitud máxima de 27, siendo una longitud mínima la de 19 milímetros, ¿no? Tener en cuenta. El segundo molar inferior, su cámara pulpar es similar al primer molar inferior, amplio, ¿no? Tiene generalmente cuernos pulpares que se dirigen hacia la cúspide de las molares, con cavidades y convexidades que dificultan la ubicación, sobre todo de los conductos mesiales. En el conducto radicular, dice, sus raíces se presentan separadas desde el plano cervical en un 39% y desde el tercio medio en un 32%. También se pueden presentar fusionadas. Por esta razón, sus conductos son más estrechos y difíciles de tratar. Su longitud promedio es de 22, la máxima de 26 y la mínima de 19. Normalmente encontramos 3 conductos, 2 mesiales y 1 distal, pero también podemos encontrar solo 2, uno mesial y otro distal. Felizmente es poco frecuente hacer endodoncias en segundos molares inferiores. Mucho más frecuente es hacer en primeros molares inferiores. Los terceros molares, ¿no? Que como ven acá, el tercer molar se encuentra, el superior se encuentra en el grupo de contraindicaciones, como les decía, debido a que tiene una compleja anatomía pulpar, con mucho riesgo de producir trepanaciones en el piso debido a su marcada inclinación.
mesiodistal, considerando además que las terceras molares inferiores solo en un 22% se encuentran erupcionadas. No consideramos realmente las terceras molares para tratamiento endodóntico. Aún ahora ya es menos frecuente encontrar a los pacientes con terceras molares. Ya pocos pacientes tienen terceras molares. Y la anatomía de estas piezas es realmente complicada, muy complicada. Yo he visto terceras molares con un solo conducto amplio, pero ¿cómo será ese sistema de conductos? Un solo conducto principal y los demás. ¿No? ¿Qué va a tener éxito ese tratamiento? Bien complicado. Tendríamos que tomar una radiografía muy buena en diferentes ángulos y de repente incluso una tomografía para verificar cómo anda el sistema de conductos y poder determinar si hacemos o no hacemos la endodoncia en una tercera molar, ¿no? Todo va a depender del sistema de conductos, pero como les digo, dada la complejidad de prácticamente está contraindicado realizar un tratamiento de conducto en estas piezas. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Hola. No, ¿Preguntas? claro, profe, todo claro. ¿Sí? Pueden volver a ver la clase. No se olviden.